Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a este programa especial de Héroes B Anónimos, el espacio donde apoyamos la labor de todos los venezolanos alrededor del mundo. Mi nombre es Héctor Osorio y quiero pedirte que nos apoyes por las redes sociales, @Héroes B Anónimos en todas ellas. Y es que en el programa del día de hoy tenemos un invitado muy especial directamente desde Canadá, en Ontario. Él es Alejandro González. Alejandro González es de Caracas, el Distrito Federal. Él es consultor de inmigración aprobado por el gobierno de Canadá. Es abogado en Venezuela en materia de gobierno y políticas públicas. Tuvo 3 procesos migratorios: Ecuador, Estados Unidos y Canadá, fijándose últimamente en este país donde se ha desarrollado profesionalmente y ayuda a distintas comunidades en su proceso migratorio. El día de hoy en específico, y le adelanto a la gente de la comunidad, vamos a hablar o vamos a hacer una serie de programas donde el día de hoy sencillamente va a ser la propia experiencia de Alejandro de cómo migró y cómo logró su estatus migratorio en ese país. Pero bueno, luego de esta introducción vamos a darle la bienvenida a Alejandro. ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Héctor? Muchísimas gracias por la invitación. De verdad, muy agradecido por estar acá. Qué bueno, Alejandro, de nuevo agradecerte todo. Pero bueno, tú sabes que aquí en el video, en YouTube, en las redes, el tiempo es oro y vamos a darle una buena información a la comunidad, ¿te parece? Así es. Bueno, vamos a comenzar. Sí, bien. Alejandro, tú me comentaste en privado, pero vamos a hablarlo aquí ya delante de todo el mundo, tu proceso migratorio. Eh, si quieres, das una breve explicación de cuáles fueron tus sitios previos donde migraste, pero para enfocarnos en Canadá, por favor. ¿Y qué es lo que Así hiciste es. migratoriamente en esos países? Ya, bueno, muchísimas gracias. Si alguna gente todavía no me conoce, mi nombre es Alejandro González, soy consultor de inmigración con licencia aprobado por el gobierno de Canadá y soy venezolano. En el año 2016 migré o salí de Venezuela, como hizo muchísima gente, pero no vine a Canadá primero. Fui a Ecuador, donde antes de ir a Ecuador también hice una especie de investigación y preparé mi paquete migratorio para Ecuador y determiné que ese era el mejor país en ese momento para emigrar. ¿Por qué? Porque para ese momento existía la facilidad de que personas así como abogados pudieran revalidar su carrera en Ecuador. Era un proceso administrativo donde teníamos que aportar un montón de documentación, notas de la universidad, títulos apostillados al ente regulador de la carrera de abogado en Ecuador y luego hacer una especie de pasantía de un año. Bueno, yo seguí todo ese proceso, me averigüé primero desde Venezuela cuál país podía ser el más, como se dice en inglés, suitable o el más conveniente Sí, sí. para revalidar mi carrera, porque en Argentina no era fácil, en Perú no era fácil, en España no era fácil, en Ecuador no que era fácil, pero que era más alcanzable, por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, con esto quiero decir es que a la hora de emigrar, nosotros tenemos que definir y saber para dónde nos vamos a ir. No es porque todo el mundo se va para un país o todo el mundo es la moda, no. Debemos saber, de acuerdo a mi carrera, de acuerdo a mi grupo familiar, a mi edad, cuál es el mejor país para yo emigrar. En ese momento era Ecuador porque yo podía revalidar mi carrera de abogado en Ecuador y podía trabajar como abogado en Ecuador. Además, el proceso para la obtención de la visa temporal y luego la permanente era un poco, no era tan tedioso como en Panamá, no era tan costoso como en Panamá. En Panamá adquirir una residencia permanente o temporaria costaba todo ese proceso $5,000, en Ecuador solamente 1,000, no, algo así. Entonces, por eso decidí Ecuador. Llego a Ecuador, estoy allí un año, casi 2 años en Ecuador, 2016-2018. Y bueno, tuve la oportunidad entonces de revalidar mi carrera en Ecuador, trabajé como abogado en Ecuador, trabajé para una ONG, por cierto, Asylum Access, donde fue que aprendí acerca de la materia migratoria, porque en Venezuela hice derecho civil, derecho penal, derecho administrativo, tengo una especialización, como usted dijo, Héctor, en gobierno y políticas públicas, y fue en Ecuador donde ya, en vista de haber preparado mi propio paquete migratorio, comienzo a trabajar, perdón, en esa ONG de ayuda a refugiados, en ese momento colombianos que huían de la guerra hacia Ecuador y muchos venezolanos. Entonces allí nació mi pasión por el derecho migratorio, por la inmigración. Y entonces fui puliendo mis conocimientos en esa ONG, estuve trabajando un año, aprendí muchísimo allí
Y luego, por una serie de circunstancias que ya nosotros conocemos de lo que pasó en Ecuador con respecto a la xenofobia, ataques a venezolanos, entonces decidí luego irme a Estados Unidos. Ya Ok. estamos en Estados Unidos. En Estados Unidos, ¿cuál fue entonces tu proceso? Antes de esto, yo quiero comentarle a la gente de la comunidad que estamos haciendo esta explicación de todos los pasos que dio Alejandro para que la gente vea un reflejo en él del mismo proceso que estén haciendo ellos. Así es. Es importante, Héctor, repetir esto, que migrar no es ver las redes sociales y decir me voy para allá o para acá y listo. No, migrar, como yo digo, tengo ese lema, es tomar tiempo, esfuerzo y dedicación. Y el país que es bueno para mí tal vez no sea bueno para Pedro, sea bueno para Luis. Entonces, cada caso es distinto y varía dependiendo de nuestras propias experiencias personales, profesionales. Esto es lo que queremos resaltar con esta descripción. Ya en Estados Unidos, como todos los venezolanos, en ese momento, gracias a Dios, yo no crucé ninguna selva, vine directamente a Nueva York. Allí estuve viviendo desde el 2018 hasta el 2020. Comencé también, como la mayoría de las personas, mi primer trabajo en Estados Unidos fue de dishwasher o de lavaplatos. De hecho, tuve un accidente, se me quemó un brazo, gracias a Dios no pasó de allí, tengo todavía la marca, ¿no? En uno de los brazos. Pero esto lo que me enseñó es que resiliencia y aprender, ¿no? Ok, voy a hacer esto de dishwasher, voy a hacer lavaplatos por un periodo de tiempo determinado. No estoy diciendo que esté mal hacerlo, el que lo quiera hacer por el tiempo que quiera está bien, pero esto fue el comienzo. Luego, gracias a Dios, con la constancia y teniendo una meta fija, mejoré mi inglés. Ya yo tenía una base de inglés de Venezuela porque siempre me gustó el inglés, pero ya cuando estás en un país de habla inglesa y hablas, la gente no te entiende, no es lo mismo. Distinto. Entonces, bueno, comencé ese proceso de mejorar mi inglés, apliqué asilo, conseguí mi permiso de trabajo, número de seguro social, luego ya con permiso de trabajo y número de seguro social pude aplicar otro tipo de empleos y conseguí un empleo como case manager en un community health center, en un sitio donde digamos que son como dispensarios, para que la gente tenga una idea. En Estados Unidos los community health centers son lugares donde la gente va, las personas mayores, cualquier población migrante también a recibir servicios de salud que son financiados por el Estado. Y bueno, allí entonces desarrollé esa experiencia como community case manager y allí estuve trabajando en un horario de oficina, de lunes a viernes, con los fines de semana libres. Esto lo que quiero decir es que está bien que cuando llegamos a un país y comenzamos desde abajo, pero si tenemos la meta fija de lo que queremos hacer, podemos hacerlo. Todos somos capaces de lograr lo que nos proponemos. Sí, claro, claro. Alejandro, pero dijiste algo que me llamó mucho la atención y me imagino que también va a ser el punto de muchas personas. En este caso, tomando el ejemplo de migrantes venezolanos que están en Estados Unidos y bajo un asilo político pendiente, porque me imagino que estabas pendiente, ¿verdad? Sí, Es, así es. eh, porque estás en Canadá. ¿Qué pasó entonces? Bueno, por qué te fuiste, si lo quieres decir, de Estados Unidos? Y segundo, ¿qué fue lo que hiciste para migrar a Canadá con un asilo pendiente en Estados Unidos? Ok, bueno, vamos a resumirlo de manera sencilla porque se trata de un procedimiento que hay que hacer ante la corte. Yo tuve mi procedimiento con UCIS Y todo esto y es mi bajo tu caso. experiencia personal. Exactamente, yo estoy contando desde mi experiencia. Entonces, yo introduje el caso de asilo con UCIS y yo llegué cuando Donald Trump tomó el poder en 2018 o algo así, donde dijo que los casos que llegaban, los que llegaban en ese momento iban a ser procesados. Entonces, tuve, digamos que la mala suerte, por decirlo de alguna manera, que mi caso fue procesado en 2, 3 meses. Yo introduje la solicitud y en 3 meses ya yo tenía la entrevista con UCIS. Tuve la entrevista con UCIS, aporté mis pruebas, pero mi caso de asilo fue enviado a la Corte de Inmigración porque ya yo tenía un estatus migratorio en otro país. Es decir, no estaba viniendo directamente de Venezuela y ya yo tenía un estatus migratorio en Ecuador porque acabo de decir que estuve en Ecuador. Entonces, bueno, con esto de cuando el caso de asilo es referido o enviado por UCIS a la Corte de Inmigración, allí quedas en un limbo a esperar 2, 3 años, 4 años y bueno, así estaba, ¿no? Como está la mayoría, mucha gente que conozco en Estados Unidos que tienen casos de asilo desde 2014, 2015, no han sido llamados ni siquiera a la primera Entrevista. audiencia, Sí. así es. Y se encuentran entonces en un limbo
jurídico, así estaba yo. Y luego, bueno, todo este proceso, retiré mi caso de asilo en Estados Unidos con un procedimiento que hay que hacer ante la Corte de Inmigración, y el juez te da una autorización para salir, retira tu caso y bueno, salí de Estados Unidos y me vine a Canadá como por conseguir un estatus migratorio acá. Perfecto, perfecto. Y ese proceso de emigrar a Canadá lo hiciste, me imagino, bajo una vía migratoria, ¿cierto? Antes de llegar allá. ¿Entraste con alguna visa o con alguna petición? Exactamente. Con esto no quiero decir que yo tampoco lo hice, que te estás en Estados Unidos, te puedes ir a Canadá, cruzas una frontera. Eso después hablaremos en otra oportunidad con respecto a esas vías que mucha gente utiliza o que puede ser posible. En mi caso comencé un proceso que duró 2 años, no 2 años, un año y algo, ¿no? Esperando en Estados Unidos hasta que Canadá aprobó la residencia y me fue a Canadá, ¿no? Como me voy a Canadá. Así, entonces, fue un proceso de aplicar, de llenar formularios, de aportar documentación y de calificar para alguna de las vías migratorias que tiene Canadá. Entonces, de eso se trata, de saber si yo o usted como persona tiene los requisitos que Canadá exige. Los requisitos no es un pasaporte o tener 20, 30 años, son los requisitos de elegibilidad. Cuando uno entra a una ley de inmigración, entonces allí se verifica y uno entonces ve si es elegible, comienza un proceso y se toma un año y medio todo ese proceso de aplicación. Perfecto. Es decir, entonces, Alejandro, llegas a Canadá, me imagino que vuelves a empezar de cero, la resiliencia ahí a millón, ¿cierto? Así Este, es, pero con el pasar del tiempo, creas la firma donde eres CEO que se llama Me Voy a Canadá, ¿cierto? Y así me es, gustaría que hablemos entonces un poquito más ya de la parte acá en Canadá, que es como que el objetivo de este video en específico. Ya con toda esa experiencia que has tenido, me comentaste que hay cientos de vías de emigrar a Canadá, pero yo quería saber al día de hoy las más comunes para darle ese abreboca a la comunidad. así es. Bueno, voy a hablarte un poquito sobre la firma. Para obtener la licencia de consultor de inmigración, tuve que estudiar en un community college. Allí pasé un año y algo, casi dos, luego pasar una serie de exámenes. Para poder obtener esa licencia tienes que demostrar eficiencia o que tienes un nivel de inglés aceptable, un examen que tienes que hacer, el IELTS o el TOEFL. Tienes que hacer un examen también para el BAR del Colegio de Consultores de Inmigración. Para la gente que no sabe qué es el BAR, es como el Colegio de abogados, ¿no? colegio Yo de por lo abogados, que... pero este caso de consultores de inmigración, te hacen un chequeo de tu background, si tienes récord criminal, si has estado en bancarrota, hay que pasar una serie de filtros. Luego es cuando el gobierno de Canadá te otorga esa licencia, donde estás autorizado entonces a ser un consultor de inmigración para hablar a las personas, para ayudar a las personas a venir a Canadá. Es decir, cuando digo ayudar me refiero a asistir legalmente, ¿no? A ver si las personas reúnen los requisitos, a hacer aplicaciones, a hacer seguimiento a esas aplicaciones, hasta que la persona puede venir a Canadá. De eso se trata. Entonces tenemos, o creé esta firma, Me Voy a Canadá, que también está legalmente registrada en la provincia de Ontario, con el gobierno federal, pagamos impuestos, alquiler, todos los servicios. Lo que quiero decir entonces es que estamos legalmente constituidos, no somos una empresa de internet, tenemos presencia en una oficina física. Obviamente nuestras consultas sí las hacemos, porque la mayoría de la gente que está fuera de Canadá, no, usted puede estar en cualquier parte del mundo, puede tener una consulta y le podemos asistir, así como en este momento estamos haciendo, videoconferencia, videollamada. Nosotros nos encargamos de preparar la aplicación. Si la persona tiene los requisitos elegibles para venir a Canadá y en caso que no los tenga, entonces le hacemos a la persona una serie de recomendaciones donde le vamos a decir qué es lo que tienen que hacer, ¿no? Es como cuando vas al médico y si uno tiene sobrepeso, el médico te va a decir, bueno, tienes que reducir la cantidad de azúcar, de sal, grasa, calorías. Igual ocurre cuando uno tiene una consulta migratoria. Uno le va a decir a la persona, bueno, usted tiene que mejorar este punto, tiene que fortalecer aquel punto, usted debería hacer esto o aquello. De eso se trata, tener una consulta migratoria, saber si uno está realmente preparado para migrar a Canadá, ¿no? Claro, perfecto. Y con respecto a las vías, entonces, ¿puedes Oh, nombrarnos cuáles son las más comunes?
por Sí, las vías ejemplo? migratorias, especialmente para las personas de Latinoamérica, las más comunes son venir por medio de una oferta de empleo, venir por medio de un permiso de estudio, eh, también un programa que se llama Entrada Expresa o las nominaciones provinciales. Canadá es un país que tiene 10 provincias y 3 territorios, aunque es un país independiente cada provincia, la gente que está en Estados Unidos me entiende mejor, que los estados tienen su propia jurisdicción, igualmente ocurre en Canadá. Entonces el gobierno de Canadá, por medio de es un mandato constitucional, las provincias pueden seleccionar a los migrantes. Y cada provincia es distinta. Por ejemplo, la provincia de British Columbia, las necesidades de esa provincia son distintas a las que tiene Ontario o las que tiene Nueva Escocia. Entonces, las provincias diseñan sus programas migratorios, que es lo que conocemos como nominación provincial, y Luis aplica una nominación provincial y de Nueva Escocia, por decirlo de alguna forma. Y si Luis reúne los requisitos que esa provincia exige, entonces la provincia le va a dar un documento donde con ese documento Luis ya puede aplicar al gobierno federal de Canadá por la Mm, residencia permanente. ¿Qué es la residencia permanente? Un documento, una tarjeta que te otorgan donde ya no te vas a preocupar por renovar visas o porque te tienes que ir, ya es un residente, como el nombre lo dice, permanente y comienzas entonces ese proceso para la ciudadanía canadiense. ese proceso para ese tipo de ingreso a Canadá podría hacerse directo desde el país de origen o ya dentro de Canadá. En este caso, en el programa que se llama Entrada Expresa, se puede hacer desde cualquier programa, de cualquier parte del mundo, perdón, igualmente las nominaciones provinciales. Si una persona está en Canadá, por ejemplo, viene a trabajar de manera temporal o a estudiar de manera temporal, eso también le otorga una ventaja, porque si en la mayoría de las provincias tienen nominaciones provinciales para la gente que estudia en esa provincia, o, cierta cantidad de tiempo, ciertos programas académicos, o la gente que trabaja por un periodo de tiempo determinado. Entonces, por eso es importante que las personas tengan una asesoría porque las características o los, sí, o los, digamos, los requisitos varían de una provincia a otra. Entiendo. Y te Los pregunto, requisitos varían de una provincia a otra. ok, ok. Y requisitos para entrar al país en este momento, como por ejemplo las vacunas de COVID, o ¿hay algún requisito que le piden a la persona que entra a Canadá? Depende de la nacionalidad y el motivo de visita, ¿no? Pues es muy distinto si alguien viene de visita, los requisitos van a ser distintos si alguien viene de trabajo o si alguien viene a estudiar, pero básicamente los requisitos cuáles son para entrar a Canadá, un pasaporte, al menos los venezolanos hasta ahora, los pasaportes venezolanos vencidos están siendo aceptados aún por el gobierno canadiense para trámites migratorios. De hecho, cuando yo hice mi trámite, mi pasaporte estaba vencido de Venezuela. Incluso para entrar al país también. Sí, Ok. ¿Y gracias a por Dios, cuánto luego con tiempo? el tiempo. Ahora, porque por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, los pasaportes son extendidos 5 años si fueron emitidos Igual, hasta antes del 2019 o sí, 2018. algo así, exactamente. Y también se puede hacer una excepción si usted demuestra al gobierno de Canadá con una carta bien explicada de que, por ejemplo, usted está, no sé, digamos, en Perú y usted fue un perseguido en Venezuela y el gobierno no le quiere emitir un pasaporte porque usted es un perseguido. Entonces hay excepciones para explicar el por qué su pasaporte aún está, no lo ha renovado, ¿no? Entiendo. Pero, pero por eso, nuevamente, hay que tener una consulta, hay que estar asesorado, no son cosas que se pueden hacer así nada más, ¿no? Exactamente. ¿Cómo te consigue la gente por las redes sociales y puede contactar? Ah, ya, muchas gracias. Bueno, nuestra página web es como ustedes ven allí, me voy a Canadá, la página web, perdón que hablo muy rápido, es www.mevoyacanadá.net, en Instagram, me voy a Canadá, guión bajo, y igualmente en YouTube, me voy a Canadá, guión bajo. Entonces allí las personas nos pueden contactar directamente, en la página web pueden enviar un formulario haciendo cualquier pregunta, tenemos WhatsApp, pueden enviar un correo. Nosotros estamos abiertos a responder preguntas generales, no tenemos ningún problema, para eso estamos. Perfecto. Mira, Alejandro, y para terminar, ¿cuál es el mensaje que le das entonces a la comunidad migrante y en específico a la que quiera irse a Canadá? Que tengan fe, que se preparen,
migrar no es fácil. Creo que antes de esta conversación te dije que, y lo he repetido, esto toma tiempo, dedicación, preparación y debemos tener una fortaleza mental y espiritual muy importante porque dejamos nuestros países, nuestras costumbres, nuestro idioma, nuestro clima para adaptarnos a otra cultura, ¿no? Entonces debemos comenzar desde nuestro propio país a prepararnos mentalmente, ¿no? Y no solo mentalmente, sino ver si usted como persona tiene los requisitos que exige el país. Entonces, por eso es importante la planificación y la asesoría. Migrar no es algo que lo podemos dejar a Instagram o a YouTube, que nos dicen, bueno, que Canadá está dando esto, aquello. La gente tiene que informarse bien. Alejandro, yo quiero agradecerte la oportunidad de conversar contigo y espero contar contigo en otra oportunidad para más temas al respecto. Cómo no, muchas gracias de verdad y sí, podemos desarrollar otros temas para educar a nuestros amigos. Gracias. Vamos a decirle aquí a la gente que nos coloque en la caja de comentarios qué temas en migratorio específico quiere saber sobre Canadá. Y bueno amigos, esto ha sido otro programa en Héroes B Anónimos donde compartimos esta excelente herramienta migratoria para toda la comunidad migrante venezolana y latina que quiere tener su futuro en Canadá. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram y en TikTok, @HéroesBAnónimos. Recuerda que también tenemos una cuenta en Twitter, @HéroesBAnónimo, y aquí en YouTube, por favor, dale un like, suscríbete y dale click a la campanita y así recibes todas las notificaciones de los mensajes y videos que subimos en este canal. Recuerda que aquí abajo en la caja de comentarios puedes preguntar todo lo que quieras con respecto al tema migratorio en Canadá. Vamos a hacer las preguntas a nuestro amigo Alejandro en una próxima edición. Amigos, yo me despido y será hasta una próxima oportunidad. Mi nombre es Héctor Osorio y será hasta la próxima. Gracias, Alejandro. Gracias, Héctor. Nos vemos pronto. Gracias a todos nuestros amigos. Esperamos sus preguntas.